Buenas tardes, mi nombre es Janet, soy estudiante de bibliotecología y hoy voy a presentar un mapa conceptual que lleva por título Paradigmas de investigación. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento como el empirismo, materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y sus respectivos marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Desde el siglo XIX, todas estas corrientes se han polarizado en dos paradigmas principales, que son el cualitativo y el cuantitativo. Y ya a mediados del siglo XX comienza a tomar fuerza lo denominado enfoque mixto. El paradigma cualitativo tiene como palabra clave la observación y posee varios tipos de investigaciones, como el naturalista, que consiste en observar la naturaleza que está alrededor del investigador, como por ejemplo la flora y la fauna. Tenemos la fenomenología, que va al interior del sujeto investigado e intenta comprender el fenómeno que lo impulsa y lo lleva a actuar. Tenemos la investigación interpretativa. Aquí se observa y se intenta interpretar la globalidad total del individuo y su entorno sin fragmentarla. Y tenemos la investigación etnográfica, que consiste en la observación del modo de vida y comportamiento de un grupo de individuos, por ejemplo de tribus urbanas, etnias, etc. El paradigma cualitativo presenta características como que no se plantea hipótesis, busca la reconstrucción de la realidad y tiene una gran riqueza interpretativa. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, en el paradigma cualitativo tenemos la biografía, que son narraciones espontáneas y guiadas de los participantes. Son historias de vida sobre hechos del pasado o experiencias mismas sobre un hecho en particular, y esta puede ser individual o colectiva. Tenemos el focus group, que es una especie de entrevista grupal de grupos pequeños de entre 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente que es relajado e informal. Tenemos la entrevista, que puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Tenemos la observación participante, en la cual el investigador debe observar con los 5 sentidos, debe estar atento a los detalles, a los sucesos, olores, sonidos, ambientes, eventos e interacciones. Y tenemos las anotaciones y bitácoras, que son las narraciones del investigador respecto a un hecho observado. Paradigma cuantitativo. En el paradigma cuantitativo, su palabra clave es la medición. Y en este paradigma tenemos los siguientes tipos de investigación. Está la investigación descriptiva, que consiste en especificar propiedades, describir características o describir rasgos del fenómeno estudiado. Tenemos la analítica, que busca una comparación entre variables sin manipularlas y propone hipótesis. Y tenemos la experimental, que es un procedimiento metódico muy estructurado, en donde un grupo se analiza bajo un factor específico. Algunas características del paradigma cuantitativo son que es objetiva y orientada al resultado. La hipótesis se establece previamente y utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, tenemos el análisis de contenidos,
Cuantifica los contenidos de un discurso estableciendo categorías claras y definidas para someterlo a análisis estadístico. Por ejemplo, comparar estrategias propagandísticas de partidos políticos en Internet. Tenemos la observación, que es un método de recolección de datos que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Por ejemplo, analizar comportamientos de los adolescentes al interior de una biblioteca pública. Tenemos el cuestionario, que es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, las que deben ser congruentes con el planteamiento del problema y pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Estas tienen que ser preguntas breves, claras y precisas. Tenemos la escala de actitudes. Son las mediciones de actitudes y estas deben interpretarse con síntomas y no como hechos. Y tenemos el diferencial semántica, que son una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud desde un conjunto de adjetivos bipolares. Por ejemplo, indique el nivel de dolor que ha tenido para usted la extracción de una muela. Y las alternativas pueden ser insoportable, terrible, inquietante, moderado, leve o nulo. Por último, el enfoque mixto. Este es un conjunto de procesos empíricos que implica la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, su integración y el desarrollo de inferencias para comprender el objeto de estudio. No es la suma de ambos, no es la suma de lo cualitativo y lo cuantitativo. Es lo mejor de uno en pro de lo otro. Aquí igual tenemos varios tipos de investigaciones, como la concurrente, que se aplican ambos métodos, cualitativo y cuantitativo, de manera simultánea. Tenemos la secuencial, que en una primera etapa se analizan los datos cualitativos o cuantitativos y después en una segunda etapa los otros. Tenemos la conversión, que al momento de la recogida de datos, uno de estos se convierte en los del otro método. Y tenemos la integración, que independientemente al momento de la recogida de datos, uno de estos se integra dentro del otro. Bien, con esto he terminado. Muchas gracias por su atención. Adiós.